Bienvenidos a Economía al Día. En este vídeo vamos a sumergirnos en la historia económica de Ecuador, un país que ha experimentado grandes altibajos a lo largo de los siglos. Desde su independencia hasta el turbulento siglo XXI, exploraremos cómo las decisiones políticas, las reformas económicas y los desafíos sociales han moldeado a Ecuador en lo que es hoy. Veremos cómo pasó de ser una nación dependiente del petróleo a enfrentar graves crisis económicas y políticas, y cómo el país sigue luchando con problemas de seguridad y desarrollo. Acompáñanos en este recorrido por la historia de Ecuador y descubre qué lecciones podemos aprender para el futuro. Capítulo 1. Los primeros pasos de la economía ecuatoriana. La historia económica de Ecuador comienza mucho antes de su independencia. Durante la época colonial, Ecuador era una región periférica del Imperio Español, cuya economía estaba basada en la agricultura, con productos como el cacao y el café como sus principales exportaciones. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales y la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes creó una sociedad profundamente desigual, donde la mayoría de la población indígena y mestiza vivía en condiciones de pobreza. Con la independencia en 1822, Ecuador se unió a la Gran Colombia, un breve experimento de unidad sudamericana bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Sin embargo, la frágil alianza no duró mucho, y en 1830, Ecuador se convirtió en una república independiente. Desde sus inicios, el país enfrentó desafíos significativos, incluyendo la inestabilidad política, la falta de infraestructura y una economía dependiente de las exportaciones agrícolas, especialmente del cacao. Capítulo 2. La Edad de Oro del Cacao y la prosperidad efímera. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Ecuador experimentó un periodo de prosperidad gracias a la exportación de cacao. Conocido como la Edad de Oro del Cacao, este periodo vio un auge en la economía ecuatoriana, impulsado por la alta demanda mundial de cacao. Durante estos años, las exportaciones de cacao transformaron la economía de la costa ecuatoriana, especialmente en la región de Guayaquil, que se convirtió en el principal puerto de exportación del país. Sin embargo, esta prosperidad fue efímera. A medida que otras regiones del mundo comenzaron a cultivar cacao, los precios cayeron y la economía ecuatoriana, dependiente de un solo producto, sufrió las consecuencias. Además, las plantaciones de cacao fueron devastadas por enfermedades, lo que exacerbó la crisis. La falta de diversificación económica y la dependencia de las exportaciones agrícolas dejaron al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, un problema que se repetiría en la historia ecuatoriana. Capítulo 3. La economía petrolera y la transformación del Estado. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en la Amazonía ecuatoriana en la década de 1960 marcó un punto de inflexión en la economía del país. A partir de ese momento, el petróleo se convirtió en el principal motor de la economía ecuatoriana, y el gobierno comenzó a depender en gran medida de los ingresos petroleros para financiar el gasto público y los programas sociales. Durante las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos ecuatorianos utilizaron los ingresos del petróleo para financiar grandes proyectos de infraestructura y para expandir el estado de bienestar. Sin embargo, esta bonanza petrolera también trajo consigo problemas, incluyendo la corrupción, el despilfarro y la dependencia excesiva del petróleo. A medida que los precios del petróleo fluctuaban en el mercado internacional, la economía ecuatoriana se volvió cada vez más vulnerable a las crisis económicas. En la década de 1980, Ecuador se vio afectado por una serie de crisis económicas, provocadas por la caída de los precios del petróleo, el aumento de la deuda externa y la inflación. Estas crisis llevaron a una serie de ajustes estructurales y reformas neoliberales, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y otros organismos internacionales. Aunque estas reformas lograron estabilizar la economía en el corto plazo, también generaron descontento social y aumentaron la pobreza y la desigualdad. Capítulo 4. La dolarización y sus consecuencias. A finales de la década de 1990, Ecuador se enfrentó a una de las peores crisis económicas de su historia. La combinación de la caída de los precios del petróleo, la inestabilidad política y la crisis financiera internacional llevó a una hiperinflación y a la pérdida de confianza en la moneda nacional, el sucre. En 1999, el gobierno del presidente Jamil Mahuad tomó la drástica decisión de dolarizar la economía, es decir, adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial. La dolarización fue una medida controvertida, pero logró estabilizar la economía y controlar la inflación. Sin embargo, también tuvo consecuencias a largo plazo.
Al renunciar a su propia moneda, Ecuador perdió la capacidad de ajustar su política monetaria en respuesta a los cambios económicos, lo que hizo que la economía fuera más rígida y vulnerable a los choques externos. Además, la dolarización aumentó la dependencia del país de las remesas de los migrantes ecuatorianos en el extranjero, que se convirtieron en una fuente importante de divisas. Capítulo 5. El gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. La llegada de Rafael Correa al poder en 2007 marcó el inicio de una nueva era en la política y la economía ecuatoriana. Correa, un economista formado en Europa y Estados Unidos, llegó al poder con una plataforma de izquierda que prometía una revolución ciudadana para transformar el país. Durante su gobierno, Correa implementó una serie de reformas políticas, económicas y sociales que transformaron profundamente a Ecuador. En el ámbito económico, Correa se centró en la redistribución del ingreso, aumentando el gasto público en educación, salud y programas sociales, financiado en gran medida por los ingresos del petróleo. También renegoció los contratos petroleros con las empresas extranjeras, aumentando la participación del Estado en los ingresos petroleros. Correa también impulsó una nueva constitución, aprobada en 2008, que consolidó su poder y estableció un nuevo marco institucional para el país. La nueva Constitución consagró una serie de derechos sociales y económicos y estableció el buen vivir como un principio rector de las políticas públicas. Sin embargo, el gobierno de Correa también fue objeto de críticas. Sus detractores lo acusaron de concentrar demasiado poder en sus manos, de limitar la libertad de prensa y de perseguir a sus opositores políticos. Además, su modelo económico, basado en el gasto público y la dependencia del petróleo, fue cuestionado por su sostenibilidad a largo plazo. A pesar de estas críticas, Correa logró mantenerse en el poder durante una década, dejando un legado controvertido pero innegable en la historia de Ecuador. Capítulo 6. La transición a Lenín Moreno y la crisis política. La sucesión de Correa por su exvicepresidente Lenín Moreno en 2017 marcó el inicio de una nueva etapa en la política ecuatoriana. Aunque inicialmente se esperaba que Moreno continuara con las políticas de Correa, su gobierno tomó un giro inesperado hacia una postura más centrista y conciliadora. Moreno implementó una serie de reformas económicas orientadas a reducir el déficit fiscal y a reactivar la economía, que incluían recortes en el gasto público, eliminación de subsidios y la negociación de un acuerdo con el FMI. Estas medidas, aunque necesarias desde el punto de vista fiscal, fueron impopulares y generaron protestas y descontento social. El gobierno de Moreno también estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al propio Rafael Correa, quien fue acusado de corrupción y otros delitos. Estos escándalos contribuyeron a una profunda crisis política que dividió al país y debilitó la credibilidad del gobierno. A pesar de los desafíos, Moreno logró completar su mandato y supervisar una transición democrática a su sucesor, Guillermo Lasso, un empresario y político de derecha que ganó las elecciones de 2021 con la promesa de implementar reformas económicas y de combatir la corrupción. Capítulo 7. El gobierno de Guillermo Lasso y los desafíos actuales. El gobierno de Guillermo Lasso, que comenzó en 2021, se enfrentó a una serie de desafíos económicos, sociales y políticos desde el inicio. Lasso, un banquero y empresario, llegó al poder con la promesa de reactivar la economía, atraer inversión extranjera y reducir la pobreza y el desempleo. Entre las primeras medidas de Lasso estuvieron la vacunación masiva contra el COVID-19, que logró cubrir a gran parte de la población en un tiempo récord, y la implementación de reformas económicas orientadas a atraer inversión extranjera y a reducir el déficit fiscal. Sin embargo, el gobierno de Lasso también enfrentó una serie de desafíos, incluyendo la resistencia a sus reformas, el aumento de la violencia y el crimen organizado y la continua polarización política. A pesar de estos desafíos, Lasso logró mantener una relativa estabilidad e impulsó una serie de reformas orientadas a modernizar la economía y a mejorar la competitividad del país. No obstante, tras las protestas y la falta de apoyo en la Asamblea Nacional, Lasso disolvió el Congreso en mayo de 2023, una medida conocida como muerte cruzada, que llevó a elecciones anticipadas. Esto culminó en la elección de Daniel Noboa como presidente en octubre de 2023. Noboa asumió el poder en medio de una creciente crisis delictual, con el reto de mantener la estabilidad del país y enfrentar los problemas de inseguridad y crimen organizado. Capítulo 8. La crisis delictual y la inseguridad en Ecuador. La crisis delictual en Ecuador ha escalado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los problemas más graves que enfrenta el país.
El aumento del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia callejera ha llevado a un incremento alarmante de los índices de homicidios y otros delitos graves. Las cárceles se han convertido en focos de violencia, con motines recurrentes que han dejado decenas de muertos, y las calles de ciudades como Guayaquil y Quito se han visto marcadas por el miedo y la inseguridad. La penetración del narcotráfico en Ecuador, facilitada por su ubicación geográfica y la debilidad de las instituciones, ha exacerbado esta crisis. Las bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a carteles internacionales, han encontrado en Ecuador un terreno fértil para sus operaciones, lo que ha llevado a una disputa territorial que se refleja en la violencia extrema que sufren varias regiones del país. La respuesta del gobierno ha sido incrementar la presencia militar y policial en las zonas más afectadas, pero los resultados han sido mixtos y la percepción de inseguridad sigue siendo alta entre la población. Además, la crisis delictual ha tenido un impacto directo en la economía, disuadiendo la inversión extranjera y afectando el turismo, un sector clave para el desarrollo económico del país. Los empresarios y comerciantes han expresado su preocupación por el aumento de la extorsión y los robos, que han afectado su capacidad para operar de manera segura y rentable. Capítulo 9. Los desafíos futuros y la esperanza de cambio. El gobierno de Daniel Noboa enfrenta la difícil tarea de abordar estos problemas mientras intenta implementar su agenda de reformas. Noboa, el presidente más joven en la historia de Ecuador, ha prometido trabajar por la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos, pero los retos son inmensos. La creciente deuda pública, la necesidad de una reforma fiscal y la imperiosa urgencia de combatir la corrupción y la violencia serán los principales obstáculos en su camino. A medida que Ecuador avanza en este nuevo capítulo de su historia, el país enfrenta una encrucijada. La decisión sobre cómo enfrentar estos desafíos definirá no solo el futuro inmediato, sino también el legado que dejará para las futuras generaciones. ¿Podrá Ecuador superar estos tiempos difíciles y construir un futuro más seguro y próspero, o seguirá atrapado en un ciclo de violencia y crisis? La respuesta a esta pregunta está aún por escribirse, pero dependerá de la capacidad de liderazgo, la unidad del pueblo ecuatoriano y la voluntad de implementar cambios significativos. Capítulo 10. El rol de los recursos naturales en la economía ecuatoriana. Desde la explotación del cacao en el siglo XIX hasta el descubrimiento del petróleo en el siglo XX, los recursos naturales han desempeñado un papel crucial en la economía ecuatoriana. Sin embargo, la dependencia de estos recursos también ha traído consigo desafíos significativos. La minería, por ejemplo, ha sido una fuente de controversia en Ecuador. Por un lado, representa una oportunidad para obtener ingresos importantes que pueden financiar el desarrollo del país. Por otro lado, la extracción de minerales ha generado conflictos sociales y ambientales, especialmente en las comunidades indígenas que ven amenazados sus territorios y modos de vida. El gobierno de Rafael Correa intentó equilibrar la explotación de recursos con la protección del medio ambiente a través de la política del buen vivir. Sin embargo, las tensiones entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental continúan siendo un desafío. En los últimos años, la exploración petrolera en la Amazonía y la expansión de la minería a gran escala han sido temas de intenso debate. Estos recursos, si se gestionan adecuadamente, podrían ser clave para el desarrollo económico de Ecuador, pero también podrían perpetuar los ciclos de dependencia y desigualdad si no se abordan con responsabilidad. Capítulo 11. La educación y el desarrollo social en Ecuador. La educación ha sido una prioridad en Ecuador desde el gobierno de Rafael Correa, quien implementó una serie de reformas para mejorar la calidad del sistema educativo. La inversión en educación aumentó significativamente durante su mandato, y se construyeron nuevas escuelas y universidades en todo el país. Estas reformas tuvieron como objetivo no solo mejorar la calidad de la educación, sino también reducir las desigualdades sociales al proporcionar acceso a la educación a todos los segmentos de la población. Sin embargo, a pesar de estos avances, el sistema educativo ecuatoriano aún enfrenta desafíos. La calidad de la educación varía significativamente entre las zonas urbanas y rurales, y el acceso a la educación superior sigue siendo limitado para muchos jóvenes ecuatorianos. Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades existentes, con muchos estudiantes de zonas rurales que no pudieron acceder a la educación en línea debido a la falta de infraestructura tecnológica. El futuro de Ecuador depende en gran medida de su capacidad para educar y capacitar a su juventud. Un sistema educativo inclusivo y de alta calidad es fundamental para el desarrollo económico y social del país y para romper el ciclo de pobreza que afecta a muchas familias ecuatorianas.
Capítulo 12. La evolución del sistema de salud en Ecuador. El sistema de salud en Ecuador ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. Durante el gobierno de Rafael Correa, la salud se convirtió en un pilar de la política pública, con importantes inversiones en infraestructura hospitalaria, la formación de profesionales de la salud y la expansión de la cobertura del seguro de salud. Estas reformas buscaban garantizar el acceso universal a la atención médica y mejorar la calidad de los servicios de salud en todo el país. Sin embargo, el sistema de salud ecuatoriano aún enfrenta numerosos desafíos. La pandemia de COVID-19 expuso las debilidades del sistema, incluyendo la falta de recursos, la infraestructura inadecuada en algunas áreas y la escasez de personal médico capacitado. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de salud, la pandemia puso de relieve la necesidad de una mayor inversión y reforma en este sector crucial. La salud pública sigue siendo una prioridad para el gobierno de Ecuador, y el país necesita continuar trabajando en la mejora de su sistema de salud para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos de calidad. Capítulo 13. El papel de Ecuador en la geopolítica regional. Ecuador ha desempeñado un papel importante en la geopolítica de América Latina, a menudo navegando entre las influencias de potencias regionales y globales. Durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador adoptó una política exterior más independiente, acercándose a países como Venezuela, Cuba y Bolivia, y distanciándose de los Estados Unidos. Este cambio reflejaba una postura crítica hacia el neoliberalismo y un deseo de forjar una identidad más soberana en la región. Sin embargo, con el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador volvió a acercarse a los Estados Unidos y adoptó una postura más pragmática en su política exterior. Este cambio se reflejó en la salida de Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y en la mejora de las relaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI. El gobierno de Guillermo Lasso continuó esta tendencia, fortaleciendo los lazos con los Estados Unidos y otros países occidentales, mientras buscaba equilibrar las relaciones con China, un importante socio comercial. La geopolítica de Ecuador sigue siendo un tema dinámico, con el país jugando un papel clave en los asuntos regionales, desde la integración económica hasta la seguridad y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Capítulo 14. El futuro de Ecuador, oportunidades y desafíos. Ecuador se encuentra en un punto crucial de su historia, enfrentando una serie de desafíos que determinarán su futuro. La economía necesita diversificarse para reducir la dependencia del petróleo y otras materias primas. El país también debe abordar la creciente crisis delictual y mejorar la seguridad para garantizar un entorno propicio para el desarrollo económico y social. A pesar de estos desafíos, Ecuador también tiene muchas oportunidades. Su riqueza en recursos naturales, su ubicación estratégica y su población joven y dinámica son activos que pueden impulsar el crecimiento si se gestionan adecuadamente. Además, el país tiene un potencial considerable en sectores como el turismo, la agricultura sostenible y las energías renovables, que podrían convertirse en motores de desarrollo en el futuro. El gobierno de Daniel Noboa tiene la oportunidad de guiar a Ecuador hacia un camino de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, el éxito de sus políticas dependerá de su capacidad para implementar reformas profundas y construir un consenso político y social en un país que ha estado profundamente dividido en los últimos años. ¿Podrá Ecuador superar sus desafíos actuales y aprovechar sus oportunidades para construir un futuro mejor? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte a Economía al Día. Hasta la próxima.